Loki y el precio del ingenio. ¿Qué precio tiene la astucia cuando desafía a los dioses? En los salones de Asgard, donde la lealtad es ley, un solo acto de ingenio puede cambiar el destino de los inmortales. Pero ¿qué ocurre cuando el Salvador se convierte en traidor? Descubre cómo Loki, el dios de las 1000 caras, desafió los límites del poder divino y pagó un precio que ni los dioses podían prever. Cuando Asgard aún no era Asgard. Toda fortaleza comienza con un temor. Esta es la historia de un muro y de una promesa disfrazada de trato. Antes del fin, antes del invierno que devorará al cielo, hubo un tiempo en que Asgard aún no era Asgard. No había muros, no había puertas, solo una llanura abierta donde los dioses caminaban con la ingenuidad de los recién nacidos. La guerra contra los Vanir apenas había terminado. Las heridas aún dolían, aunque no se hablara de ellas. Y los dioses, sí, incluso Odín, sabían que su gloria era tan frágil como la aurora. ¿Qué protege a los poderosos de ser destruidos? No es la fuerza, no es el poder, es la previsión. Es el muro antes del ataque, es la barrera que no se ve, pero que salva. Por eso fue que un día, mientras las hojas caían y el aire olía a cambio, llegó un extraño. No era del todo hombre, ni del todo Jotun, pero traía consigo una oferta imperdible. Un muro, el más sólido, alto y duradero jamás visto. Capaz de proteger a Asgard de todo lo que aún no había llegado, pero que ya estaba en camino. El trato imposible. Un desconocido ofrece construir el muro más sólido de todos los mundos. El precio no es lo único que causa escalofríos. No se supo de dónde venía, solo que apareció entre la bruma del alba, con la voz grave, los ojos sin sonrisa y una promesa que parecía imposible. «Puedo construir el muro», dijo el extraño, «pero no un muro común, uno que rodea a Asgard entera, uno que impida la entrada de los gigantes, lobos o fuego, uno que dure hasta el fin de los tiempos». Los dioses se miraron. Mimir murmuró, el guardián decapitado del conocimiento antiguo. Frigg entrecerró los ojos, la esposa de Odín, que ve el destino sin necesidad de hablar. Hasta Heimdall
que todo lo oía, se quedó en silencio. Odín preguntó el precio. El constructor habló sin pestañear. Freya como esposa, el sol y la luna. Las risas no tardaron en llegar. Thor golpeó la mesa y Tyr escupió su hidromiel. Freya se alzó como una llama. Pero el extraño no se inmutó. Fue Loki quien habló. Y si no puede cumplir su palabra, no tendrá nada, dijo con la voz de quien siempre guarda una carta oculta. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó Odín. Un invierno, desde el primer copo hasta el último deshielo. ¿Con ayuda? Solo con mi caballo, Svadilfari. El silencio volvió, esta vez más tenso, más largo. Era una locura, pero también una oportunidad imperdible. Loki sonrió. Si no cumple, lo perderá todo. No hay riesgo para nosotros. Nadie puede construir semejante muro en tan poco tiempo. Nadie. Odín dudó. Freya ardía de furia. Pero el invierno se acercaba. Y el recuerdo de las guerras aún ardía bajo la piel. Aceptaron. Y así comenzó la obra. Al día siguiente, los primeros bloques ya estaban alineados. Al tercer día, las torres ya se alzaban. Y cada noche, mientras los dioses dormían, el caballo del extraño arrastraba piedras que ningún dios podría haber levantado. La trampa bajo la luna. A veces, para romper un pacto, no se necesita una espada, solo un paso más veloz que la razón y una figura en la niebla. Pasaron los días y con cada uno el muro se alzaba más alto, más perfecto. Los dioses se reunían en silencio. Miraban desde lejos cómo el extraño colocaba las piedras, cómo su caballo, Svadilfari, arrastraba los bloques tan enormes con la fuerza de 100 gigantes. Los días de nieve fueron cediendo. La primavera asomaba y con ella el miedo. El muro estaría terminado antes del plazo y los dioses tendrían que cumplir su promesa: entregar a Freya, dar al sol, regalar la luna. La ira estalló en el consejo de los dioses
Thor golpeó el suelo con su martillo. Su voz fue un trueno. Fue Loki quien nos convenció de aceptar este trato. Que lo repare él o que lo pague con su sangre. Los ojos se volvieron hacia el dios cambiante. Loki, el de la lengua dorada. Loki, el de las formas múltiples. Loki, el que nunca construía, solo enredaba. Por primera vez en siglos, Loki no sonreía. No por vergüenza ni por miedo, sino porque sabía que lo habían atrapado con su propio juego. Entonces habló, como quien no tiene elección. Denme una noche, solo una, y el trato quedará roto. Nadie supo lo que hizo. Nadie lo vio salir. Solo que desapareció entre los árboles del bosque. Cuando el cielo aún era azul y el viento olía a tierra húmeda. Svadilfari, el gran caballo, trotaba de regreso al anochecer, cansado pero incansable. Fue entonces que la vio, una figura entre las sombras, ligera como la bruma del amanecer, una yegua distinta a todas, ágil, veloz, inalcanzable. Era Loki, aunque ningún ojo lo habría adivinado. No había extravagancia en su forma, solo el misterio de lo imprevisible, como si un susurro del bosque hubiera cobrado vida. Svadilfari se detuvo en seco. Ya no arrastró piedra alguna. Ya no respondió a su amo. Algo más antiguo que el deber le ardía entre las patas. Algo que no obedecía a los tratos ni a los plazos. Corrió tras ella entre los árboles. Desapareció tras su estela. Una danza, un juego, un rastro imposible de ignorar. Y el extraño gritó, pero el caballo no volvió. La noche pasó sin ladrillos ni martillos, solo ecos de cascos entre hojas. Al amanecer, el muro seguía incompleto y el trato se había roto. Y los dioses se prepararon para el castigo. El precio de la astucia. Los muros se alzaron. El trato se rompió. Y en medio del juicio nació algo que ningún dios se atrevió a prever. El amanecer llegó y el constructor miró su obra incompleta. El plazo había terminado. Una torre sin cerrar, una brecha al este y un caballo que no regresó.
La furia brotó como la lava de un volcán. «Me han engañado», rugió. «Ese trato no fue limpio». Pero los dioses ya no escuchaban. Thor ya estaba allí, con su martillo levantado, con los ojos llenos de trueno, con el juicio de los Aesir sobre sus hombros. Y entonces lo vieron claro. Aquel constructor no era un simple hombre, era un Jotun disfrazado, un enemigo oculto tras palabras educadas y piedra labrada. No tuvo tiempo de defenderse, fue destruido. No quedó rastro de su cuerpo, solo piedra, sangre y una advertencia en el viento. No se desafía a los Aesir impunemente. Los muros de Asgard fueron reforzados después, y se dijo que ningún otro constructor jamás volvería a pisar sus tierras. Pero nadie olvidó que la causa de todo había sido Loki. Loki, que aún no regresaba. Durante meses no hubo rastro de él, solo rumores. Un relincho entre la niebla, huellas en el barro que parecían de algo más que un caballo, susurros entre las ramas de los árboles. Y entonces apareció. No como se fue, no como un dios, ni como un embustero, sino con algo a su lado. Un potrillo gris plateado, con 8 patas. Caminaba como si flotara. Miraba como si entendiera. Y respiraba como si el viento mismo lo hubiera criado. Loki no habló. Odín tampoco. Solo se miraron. Y el padre de todos extendió la mano. Sleipnir, hijo de la astucia y del deber, fue entregado como regalo a Odín. Y desde ese día se convirtió en el único ser capaz de galopar por los 9 mundos sin detenerse. Así terminó el muro, así se selló el trato y así comenzó la desconfianza. La desconfianza tras el muro. Loki salvó a los dioses, pero ¿a qué precio? Esta historia no termina en piedra, sino en la grieta que dejó en sus ojos. Loki resolvió el peligro, protegió a Asgard, dio a luz a Sleipnir, el caballo que cruzaría los mundos. Pero ya nada volvió a ser igual, porque los ojos de los dioses no vieron a un héroe, vieron a alguien que rompió las reglas para salvarlos. Alguien que ganó, pero manchó la victoria con algo que no sabían cómo nombrar. Y cuando un dios
deja de inspirar confianza. Su sombra crece más rápido que su luz. Así fue como Loki, el ingenioso, fue perdonado no por su lealtad, sino por ser demasiado útil para ser descartado. No por traidor, sino por ser el único capaz de resolver lo imposible y llevar consigo la doble faz de su ingenio. Y así se terminó el muro y así se selló el trato. Pero si esta historia te estremeció, si alguna parte de ti sintió el peso del trueno o el silencio de los dioses, da like como quien honra la palabra bien contada y suscríbete, porque aún quedan relatos por desenterrar y mitos que no descansarán hasta ser oídos. Este fue uno y el siguiente ya se está escribiendo.